Todo comenzó cuando me casé con Marcos, el hombre que logró conquistar mi corazón. Pasamos un día maravilloso rodeados de nuestros seres queridos y amigos más íntimos en una humilde iglesia de nuestra localidad natal. Cada detalle de ese día sigue vivo en mi mente. El atuendo de novia que lucía, la sonrisa de felicidad en el rostro de Marcos al ver las lágrimas de alegría de nuestras madres desplazándose por el pasillo. Después, celebramos la ocasión con una sencilla fiesta en el jardín de la casa de mis padres. Festejamos en compañía, disfrutamos y brindamos en anticipación de lo que está por llegar. Tras unos meses de matrimonio, Marcos sugirió la posibilidad de mudarnos a la residencia familiar. Hace unos años, la esposa de Javier falleció. Dejándolo viudo, Marcos se dio cuenta de que era su deber estar presente para ayudar en las tareas del campo. Ante esta significativa modificación en nuestra rutina diaria, sentí cierta falta de confianza. Crecí en el campo y nunca antes había estado en una hacienda. No obstante, entendía la importancia que esto tenía para Marcos. Con una sonrisa, asentí y nos dispusimos a empacar nuestras cosas. Decimos adiós a nuestros familiares y amigos cercanos. El rancho distaba de varias horas, así que el viaje resultó largo, pero cumplió con sus expectativas. En el camino, Marcos me contó historias de su infancia en la hacienda, cuando ayudaba a su padre con las tareas relacionadas con los animales y los cultivos. Se notaba claramente el fuerte afecto y entusiasmo que él sentía por ese lugar. Al arribar, Javier nos recibió con un cálido abrazo de bienvenida. Un individuo de elevada estatura y robusta constitución, cuyas manos exhibían callosidades debido a extensas jornadas laborales en el campo, mientras que su mirada denotaba melancolía por la marcha de su esposa. Recibió nuestra llegada con una sonrisa auténtica. Nos mostró la casa que se convertiría en nuestro nuevo hogar. Un bello inmueble de madera con un amplio mirador que brindaba panorámicas de extensos prados verdes. Mientras organizaba nuestras cosas y nos instalábamos en la casa nueva, viví una mezcla de emociones. A pesar de sentir emoción por comenzar esta nueva etapa con Marcos, al mismo tiempo experimentaba cierta sensación de extrañeza en este entorno desconocido. Aunque eso fuera así, estaba decidida a hacer que todo saliera bien para Marcos y nuestra familia. En ese instante, no sabía que ese cambio marcaría el comienzo de una serie de eventos que modificarían mi vida de forma duradera, poniendo a prueba mi matrimonio, mis convicciones y todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. Al principio, me costó adaptarme al estilo de vida en la hacienda durante las primeras semanas. Antes, estaba habituado al modo de vida rural, así que tuve que adaptarme velozmente a las demandas y al ritmo del campo. Por el contrario, Marcos lucía bastante a gusto. Al amanecer, se levantaba con alegría para empezar el día ayudando a su padre, mientras yo me ocupaba de las tareas del hogar, cocinando, manteniendo la higiene y buscando hacer de nuestro hogar un espacio acogedor. Trabajé junto a Javier en el mantenimiento del jardín, adquiriendo conocimientos poco a poco sobre las distintas verduras y hierbas que cultivábamos, al mismo tiempo que disfrutaba de la belleza de nuestro entorno. Debido a que Marcos pasaba menos tiempo en el campo, Javier y yo empezamos a disfrutar de más momentos juntos. Las interacciones no se redujeron a simples saludos al amanecer o a disfrutar juntos de una taza de café al atardecer, sino que evolucionaron con el transcurso de los días. Nuestras conversaciones se hicieron más largas y personales. Javier me contó sobre su juventud y cómo conoció a la madre de Marcos, además de cómo construyeron la finca juntos desde cero. Sus emociones fueron transmitidas con una intensidad y anhelo tan profundos que me conmovieron en gran medida. En cuanto a eso, HABLE con acento agudo sobre mi vida en la ciudad, mis sueños y lo que espero para el futuro con Marcos. Sin darme cuenta, comencé a anhelar esos momentos al lado de Javier. La empresa me proporcionaba consuelo. Siempre se mostraba listo para expresar palabras gentiles. Él solía hacer bromas para arrancarme una sonrisa y siempre estaba ahí para ofrecerme su hombro cuando lo necesitaba. En una ocasión, Marcos tuvo que viajar a la ciudad para comprar repuestos para el tractor. Javier y yo pasamos toda la tarde recogiendo verduras en el huerto y hablando sobre la vida. Al caer la tarde, nos reunimos en el balcón deleitándonos con té helado y admirando los matices del cielo al llegar la noche. En ese momento, sentí una conexión con Javier que no podía entender, una sensación de comodidad y mutua comprensión. Al observar en retrospectiva, me doy cuenta de que en ese momento fue cuando nuestra conexión empezó a cambiar. La conexión entre la nuera y su suegro, que en un principio era meramente amistosa, estaba desarrollándose hacia algo de mayor complejidad y profundidad. A pesar de ello, no lograba distinguirlo con claridad. En ese instante, me sentía totalmente envuelta en la gentileza y la atención que Javier me ofrecía.
Observé que transitaba por un sendero peligroso que amenazaba con destruir todo lo que había construido junto a Marcos. En ese momento, cuando me encontraba sola y deseaba conexión, no pude notar las señales de precaución. Permití que mis emociones me guiaran sin percatarme de que me dirigía hacia aguas turbulentas que pronto amenazarían mi tranquilidad. Mientras Marcos se marchó a la ciudad para comprar algunas piezas, Javier y yo nos quedamos solos en casa durante el verano, soportando un intenso calor. En el ambiente se notaba una tensión que había ido en aumento entre nosotros durante varias semanas. Tal vez incluso durante varios meses. Decidí hacer una bebida de limón en casa para hacer frente al calor. Mientras me encontraba sacando el jugo de los limones, noté la mirada de Javier fija en mí. Era una mirada que siempre había notado. Algo que generaba incomodidad pero también emoción. Traté de ignorarla concentrándome en la tarea, pero al terminar y ofrecerle una bebida, nuestros dedos se tocaron ligeramente, generando una sensación eléctrica que me estremeció por completo. Mientras nos encontrábamos sentados a la mesa, disfrutamos en silencio de lo que habíamos preparado en la cocina. No obstante, en el aire se percibían palabras no dichas y deseos silenciados. Finalmente, Javier optó por expresarse. Le comunicó a Paula que tenía algo importante que quería compartirle y que había iniciado hace mucho tiempo. Mostraba una actitud seria y brusca. Aunque sé que no es lo adecuado. Ya no puedo ocultar mis verdaderos sentimientos hacia ti. Sus palabras me tomaron por sorpresa, aunque en el fondo siempre había experimentado ciertos sentimientos hacia él. Al oírlo en voz alta, la situación se hizo más real y no pude ignorarla más. Al responderle a Javier, me quedé en blanco y no pude encontrar las palabras adecuadas. Continuó expresándose verbalmente. No se quedó en ese punto. Ya estamos unidos en matrimonio. Querido hijo, entendí perfectamente, contestó acercándose hacia donde yo estaba. Sin embargo, no tengo dominio sobre mis emociones cuando estoy cerca de ti. Me llena de energía y vitalidad. Las palabras pronunciadas impactaron una parte de mi corazón que trataba de esquivar. Dado que debo reconocer que también tenía ciertos sentimientos hacia Javier. Durante mucho tiempo, Marcos fue el único que logró que me sintiera apreciada. Antes de poder dominar mis acciones o reflexionar sobre las consecuencias, me encontré inclinándome hacia él. Y el resto desapareció en la nada. Se me pasó por alto que estaba comprometida. No me di cuenta de que era el padre de mi esposo. Mis pensamientos se centraban únicamente en la sensación de sus labios al rozar los míos, en el contacto de su piel y en la fuerza del fuego que quemaba en mi ser. En ese momento, experimenté confusión, dado que entre nosotros había florecido una fuerte atracción durante ese extenso lapso de tiempo. Sobre la mesa de la cocina, nos dedicamos con prontitud y entusiasmo, viviendo emociones completamente nuevas, mientras nos tomábamos un respiro juntos para recuperar fuerzas. La percepción de lo real se desvaneció, al haber quebrantado la confianza de mi esposo al rebasar un límite que no tiene vuelta atrás. Si has logrado llegar hasta este punto, te pido que me brindes tu respaldo dando clic en el botón de me gusta en el vídeo. Continuemos avanzando. La mirada de Javier mostraba claramente amor y dulzura, a pesar de no conseguir experimentar un remordimiento completo. Ese día marcó un punto decisivo en nuestra trayectoria. Estábamos seguros de que todo se transformaría de forma permanente, aunque no se sienta en óptimas condiciones. Era una oferta irresistible que no podíamos rechazar. A partir de ese momento, nuestros corazones se llenaron de emociones y nos adentramos en una relación amorosa oculta, aprovechando todas las ocasiones para pasar tiempo en compañía. Los breves momentos de alegría los vivimos gracias a nuestro amor secreto, siendo plenamente conscientes de los gastos significativos que generaría nuestra efímera relación. En los meses que siguieron, Javier y yo nos adentramos en nuestra relación secreta. Aprovechábamos cada oportunidad para estar juntos cuando Marcos estaba ocupado o ausente de la finca donde nos conocimos por primera vez. En el granero y en los extensos campos de maíz, íbamos en busca de instantes de intimidad siempre que nos encontrábamos. El ambiente se esfumó, solo quedaron ellos dos, inmersos en el amor que compartimos y en el lazo que hemos creado. Recuerdo una vez en la que Marcos partió hacia la ciudad para reunirse con otros agricultores. Aproveché la ocasión para planificar un picnic en los alrededores de nuestra casa. Extendimos una tela debajo de la sombra de un robusto roble y nos instalamos allí, disfrutando de la deliciosa comida que habíamos llevado y la agradable compañía. Mientras nos tomábamos un respiro, con Javier apoyando su cabeza en mi regazo, viví una alegría que hacía tiempo no experimentaba. Junto a usted, tenía la capacidad de ser genuina sin necesidad de fingir ni guardar secretos. Viví una emoción intensa. Me encantaría quedarme aquí para siempre. Susurré en voz baja, mimando su cabello sedoso. A solas, únicamente nosotros dos, sin la obligación de escondernos.
Un suspiro se escapó de Javier. Estoy familiarizado con el amor que daría. Dispuesto a permanecer a tu lado sin descanso. Sin tener que robar esos momentos. No obstante, ambos sabíamos que esa circunstancia era imposible de lograr, dado que todavía estaba casada con Marcos y Javier era tu padre. No solo nuestras acciones planteaban dudas desde el punto de vista ético. No solo podían romper nuestra familia, sino también destruirla por completo. A pesar de que ocurrió ese evento, logramos tomar caminos diferentes, como si estuviéramos unidos por una fuerza que no podemos resistir. Se solicita a la razón o al juicio. Cada vez que intentamos terminar con todo, terminamos resolviendo nuestras diferencias, incapaces de oponernos a la poderosa conexión que nos une. Aunque disfrutábamos de momentos felices juntos, la culpa seguía presente en nuestras vidas. Cada vez que se encontraba con Marcos, cada gesto de ternura o momento de diversión, un pesar profundo se apoderaba de mí. Engañaba a mi marido, quien me comprometía a acompañar eternamente. Intenté dar razones para lo que hice, explicando que Marcos se alejaba y ya no me prestaba la misma consideración que en el pasado. Traté de convencerme de que nuestra relación, a mí y a Javier, se trataba de un amor excepcional que solo llega una vez en la vida. A pesar de tener plena conciencia en mi interior de que esos sentimientos eran los auténticos. Mis ambiciones egoístas tuvieron más peso que mi compromiso con mi matrimonio. Su vulnerabilidad lo hacía sucumbir ante la seducción sin pensar en las consecuencias. Las consecuencias. ¿Cómo podría darme cuenta de manera veloz? Las consecuencias fueron más serias de lo que había imaginado en ningún momento. A pesar de nuestros esfuerzos por ser reservados y guardar en secreto nuestros sentimientos, la realidad siempre halla la manera de manifestarse. En ese instante, no solo amenazó la estabilidad de mi relación conyugal. Además de eso, perdió todo lo que había edificado hasta ese momento. Así empezó el día en que descubrieron nuestra confidencia. En un nuevo día de trabajo. Al amanecer, Marcos se despertó con la intención de revisar la reparación de una valla en el extremo norte de la propiedad. Cuando surgió la oportunidad, Javier y yo acordamos encontrarnos en el establo. Estábamos completamente absortos el uno en el otro, sumergidos por completo en nuestro propio mundo. Los pasos que se acercaban no fueron percibidos hasta que era demasiado tarde. Cuando llega el anochecer, la entrada del almacén se deslizó, dejando paso. El nombre de Pedro, un trabajador de la hacienda, se presentó en el lugar. De pronto, mostró asombro en su expresión facial. Primero sorpresa, luego desconfianza y al final desilusión en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué sucede? La señora Paula, ¿podría indicarme quién es don Javier? Por favor. Opté por alejarme de Javier como si su presencia me provocara malestar. Le comuniqué a Pedro, con el corazón latiendo con intensidad en mi pecho, que la situación no era como parecía. Al comunicarme, me di cuenta de lo delicado y sorprendente que sonaba mi discurso. Pedro fue testigo de nuestra efusiva muestra de cariño. Nuestros cuerpos entrelazados revelaban claramente la conexión que compartíamos. Mostró su falta de confianza. Me resulta difícil confiar en esta situación. Criticando la forma en que me comporté con don Marcos. El nombre de Pedro. Comprendo la circunstancia, a pesar de que el aspecto no resulta positivo. Si nos dieras la oportunidad de detallar. Hice el intento de entablar una conversación. Sin embargo, no mostraste disposición. No hace falta dar explicaciones. Las acciones que ha tomado no son adecuadas y don Marcos debe recibir lo que le corresponde. Al momento de su partida, la comprensión de que todo lo familiar estaba a punto de desvanecerse nos dejó a Javier y a mí completamente paralizados. Los días posteriores estuvieron colmados de una variedad de emociones. El nombre de Pedro, haciendo honor a su compromiso, se dirigió a Javier para resaltar la relevancia de notificar a Marcos acerca de lo ocurrido. El nombre de Javier, lleno de culpa y arrepentimiento. Estoy de acuerdo. Desde la noche en que todo salió a la luz, permanece claramente grabado en mi mente. Marcos acaba de regresar del campo. Durante la cena, Javier pidió hablar a solas conmigo. Observando su partida, mis manos se retorcían de los nervios, experimentando una sensación de opresión en el abdomen. Estuve un buen rato dedicado a escuchar a Marcos. Anteriormente, mostraba serenidad y tranquilidad, exclamar de forma poco común. La ira y el dolor se reflejaron en su respuesta. Fui capaz de escuchar los sonidos de su voz elevada. Hay conflictos entre mi cónyuge y mi progenitor. Poco después de eso, escuché el sonido del vidrio rompiéndose. Has manifestado tus pensamientos. Nunca tuve la intención de hacer algo malo al llegar a este lugar. No obstante, no quiso oír las razones que le di. ¿De qué manera lograste infligirme este perjuicio? Con la voz entrecortada, susurró quedamente. No lograba hallar la forma de responderle.
Disminuir la ausencia de respuestas no bastaría para aliviar su dolor ni para justificar sus decisiones previas. Al percatarme de haber cometido un error grave, solo pude llorar y pedir clemencia. Durante esa noche, mientras Marcos ordenaba sus cosas para irse de la hacienda, sabía que nuestra relación había terminado. La confianza que habíamos construido y todo lo que habíamos compartido se derrumbó debido a mi falta de lealtad. Aunque seguía sintiendo anhelo por Javier en mi corazón, sabía que nuestra relación no sería capaz de sobrellevar ser vista por otros ni de resistir las críticas y desaprobaciones que probablemente enfrentaría al presenciar a Marcos alejarse en su coche. Su silueta desapareció con la llegada de la noche, y daba la sensación de que algo en mi interior se apagaba junto a su partida. Mi esposo se me ha ido. Toda mi vida, por un breve momento de pasión. Todo se desencadenó, una situación de vulnerabilidad que ahora me atormenta sin descanso. Tras la partida de Marcos, durante los días posteriores, la granja se sumió en un completo desorden y confusión. Los trabajadores leales a mi familia desde hace años me miraban con una mezcla de compasión y desconfianza. Mientras pensaban que no les estaba poniendo atención, escuché susurros que indicaban sus suposiciones sobre mi relación con Javier. La culpa se apoderó de Javier. Desde el interior del Porsche, contemplando el horizonte con la vista perdida, mientras demostraba cierta distancia y era consciente de la separación que se había creado entre nosotros. En una jornada, con un semblante cansado y desalentado, manifestó la urgencia de poner fin a esa circunstancia. Paula, nuestro actuar no fue el adecuado. La situación actual es insostenible. Con tristeza, Javier mencionó que no se debería alcanzar algo a costa de la felicidad de Marcos. Aunque se experimente dolor a causa de las situaciones, resultaba complicado mitigar la sensación de malestar. Mis sentimientos hacia Javier seguían siendo los mismos. Mi cariño hacia él permanecía inalterado. Todavía ansiaba experimentar su tacto y tenerlo a su lado. No obstante, mi corazón también era de Marcos. Durante mucho tiempo, conté con un fiel compañero que siempre estuvo a mi lado y al que le confié mis secretos más profundos. Considerar la idea de no tenerlo a mi lado y tener que afrontar la existencia sin su presencia se volvía casi insoportable para mí. A lo largo de la semana que siguió, traté en varias ocasiones de contactar a Marcos. Le escribí repetidas veces rogándole que regresara y comprometiéndome a resolver los inconvenientes. No recibí ninguna respuesta en absoluto. Marcos se había ido y los días pasaban sin que me diera cuenta de que tal vez él no volvería nunca más. Mientras tanto, mi mente me atormentaba y comencé a descuidar mis responsabilidades en la hacienda. Pasando largos periodos en la cama llorando hasta que ya no pude seguir derramando lágrimas. Javier trató de consolarme. Pero al estar cerca de él, solo revivía de forma dolorosa lo que habíamos experimentado y el dolor que se había originado en ese instante. Al principio, solo se percibían susurros y se observaban miradas disimuladas, pero con el transcurso del tiempo, los rumores adquirieron un tono más perjudicial. En la plaza del pueblo, una señora mencionó que desde el principio había sido la encargada de la planificación de todo. Una persona más mencionó que contrajo matrimonio con Marcos con el solo propósito de obtener la confianza de su padre. Otra persona comentó que siempre percibió algo extraño en su personalidad. Marcos, quien cuenta con recursos limitados, merece acceder a productos de mejor calidad. No logré continuar escuchando. Tras un breve reposo, abandoné el mercado con los ojos en llamas y el corazón latiendo con intensidad en mi pecho. Así me veían en general, como alguien que se beneficiaba de las situaciones, un provocador de conflictos familiares. Conforme transcurrían los días, en cuestión de semanas, me di cuenta de que resultaba inevitable escapar de los susurros y las miradas desaprobadoras debido a mi equivocación. En la ciudad, la falta de lealtad era algo que ocurría con frecuencia. Paula ya no era identificada como la esposa de la nuera de Marcos, sino que se percibía a sí misma como la mujer que cometió adulterio. Aquella que rompió su promesa de matrimonio. Aunque deseaba demostrar con intensidad mis sentimientos hacia Javier, sabía que sería inútil, ya que la relación terminaría sin tener en cuenta lo que yo sentía. Lo sucedido fue incorrecto. Engañé a mi esposo, destruí mi matrimonio y ahora me tocaba afrontar las consecuencias de mis acciones. Sin importar lo complicado que fuera, la separación fue enunciada a través de un sobre blanco opaco, entregado por un mensajero en una mañana gris y lluviosa, aunque lo presentía y sabía en lo más hondo de mi ser que ocurriría. La lectura de esas palabras escritas de forma clara me impactó. La utilización de un lenguaje legal distante otorgó mayor solidez a la situación. Marcos pedía claramente el divorcio a causa de discrepancias insalvables. A pesar de ello, tenía plena conciencia de la situación. Fue mi falta de lealtad y engaño lo que nos llevó a la situación en la que estamos ahora.
Con un gesto tembloroso, firmé los papeles, lágrimas surcando mi rostro y mezclándose con la tinta. En ese instante, se concretó el término de mi matrimonio, el cual se vio afectado por mis propias decisiones egoístas. En los días que siguieron, opté por alejarme de la finca, ya que no quería seguir vinculado a ese lugar ni a los recuerdos que allí se mantenían. La noticia me afectó de manera significativa. Esa finca representaba el sueño de Marcos, la posesión que deseaba construir y dejar a nuestras futuras generaciones. Y en este momento, por mi culpa, él estaba abandonando todo. Tras un par de semanas, me percaté de que no era factible quedarme en la vivienda. Cada rincón de su ser guardaba recuerdos, en especial de mi existencia al lado de Marcos y la alegría que experimentábamos antes de que todo se viniera abajo. Además, en mi cabeza rondaban los recuerdos de Javier, de nuestros encuentros clandestinos y la fuerte atracción prohibida que me provocaba. Resultaba asfixiante. Al principio, comencé a ordenar mis cosas de forma progresiva. A medida que el tiempo transcurría, la urgencia de escapar se intensificaba y me encontraba confundido sin tener claro cuál sería mi siguiente movimiento. Quería deshacerme de la constante presencia de mis errores y de mi melancolía. La noche antes de irme, Javier se aproximó a mí con una apariencia envejecida que no había exhibido en bastante tiempo. En su semblante se notaba el peso de la responsabilidad que llevábamos y el sufrimiento que compartíamos. Mientras la emoción resonaba en cada palabra que pronunciaba, manifestó que no hacía falta realizar dicha acción. Quizás podríamos extender nuestra estadía y brindarle una posibilidad. A pesar de ello, negué con la cabeza mientras las lágrimas surgían en mis ojos. Javier, no podemos continuar avanzando. Se trató de un error. Un equívoco hermoso, rebosante de cariño, aunque en última instancia, un malentendido. Tengo que irme. Es necesario encontrar la forma de afrontar las repercusiones de nuestras acciones. Decidió no participar en la discusión, tal vez al reconocer la veracidad de lo que afirmo. Luego me rodeó con un abrazo fuerte y apasionado, como si pretendiera protegerme de toda la tristeza y los remordimientos que compartíamos juntos. Cedí a su abrazo una vez más, reconociendo que era la despedida definitiva, conscientes de que nuestra relación, a pesar de su intensidad y agotamiento, llegaba a su conclusión. Era imposible no sucumbir ante la fuerza de la experiencia vivida. Me sentí realmente impactada, rodeada de emociones tóxicas de remordimiento y traición. Tras limpiar mis labios, me despedí por última vez con una última mirada a la existencia que había destrozado. De esta manera, me dirigí hacia un porvenir cargado de dudas, deseando hallar cierta calma, aunque no necesariamente la felicidad. Hace casi un año que dejé la finca y mi vida se desmoronó en incontables pedazos que resulta imposible restaurar. Durante el año, se vivió un periodo de reflexión profunda acerca del dolor, el cual se fue integrando gradualmente. Después de irme, deambulé sin rumbo por un tiempo, realizando trabajos temporales que encontraba, como camarero o supervisor en un sencillo hostal de carretera. Siempre me mantuve en movimiento continuo. Siempre estaba en constante movimiento. Nunca permanecía mucho rato en un solo lugar. Siempre en la constante exploración de lo novedoso. Tal vez estaba buscando escapar de los recuerdos de mi error o quizás solo deseaba hallar un lugar para iniciar de cero. En el lugar donde pueda empezar de nuevo. La mujer que engañó a su marido con el progenitor de este. Durante ese lapso, finalmente obtuve noticias de Marcos. Me puse en contacto con el abogado designado para discutir los detalles finales del acuerdo de separación y la repartición de los activos. Los mensajes que mandó eran concisos, respetuosos y no mostraban ninguna emoción personal en absoluto. Daba la impresión de estar iniciando un diálogo con alguien desconocido en vez de con la mujer con la que había compartido su vida por tanto tiempo. Tal vez en ese instante se había transformado en un completo extraño a sus ojos. La mujer que tenía mi amor ya no estaba a mi lado desde que me dejé llevar por la atracción que sentía hacia su padre. En tiempos anteriores, fui alguien que simplemente pasó por su vida, alguien que ocasionó un perjuicio irreparable. La incomodidad persistía en la situación con Javier. A veces, sostenemos conversaciones silenciosas y cortas por teléfono que resultan angustiosas. Resulta lamentable la cantidad de sufrimiento que hemos provocado a terceras personas. Incluso a él, a pesar de habernos querido en el pasado. ¿De qué manera consigue superar una circunstancia parecida? Tras un extenso periodo, finalmente pude encontrar el camino que me condujo de regreso al pueblo donde pasé mi infancia. Hace poco me mudé a un pequeño apartamento y logré encontrar trabajo en una librería que está cerca. Comencé a rearmar mi vida poco a poco. La tarea se volvió difícil en ciertos momentos. Casi no podía soportar el peso de mi propia culpa, anhelando simplemente entregarme y dejar que mi sufrimiento y remordimiento me absorbieran por entero. A pesar de las circunstancias,
Continué avanzando ya que comprendía la relevancia de finalizar esa labor. Tenía la sensación de que aún no había cumplido con un compromiso que tenía con Marcos. Durante el último año, mientras compartía experiencias con Javier, he descubierto que, a pesar de las dificultades, he desarrollado un importante autoconocimiento y un profundo valor por los significados reales del amor y el perdón. He encontrado muchas cosas sobre mi propia persona, mis fortalezas y las áreas en las que puedo mejorar, mi capacidad de amar y provocar sufrimiento. Desconozco lo que el destino tiene guardado para mí, aunque los intensos dolores persisten y el proceso de recuperación es largo. Por primera vez en mucho tiempo, empiezo a ver una pequeña luz de esperanza. Creo que tal vez, solo tal vez, pueda volver a encontrarme, perdonar y seguir adelante. Al final, esa es la alternativa a la que podemos acudir todos. Seguir progresando poco a poco, con la esperanza de que el futuro nos brindará nuevas oportunidades y comienzos. ¿Quién tiene la capacidad de estar al corriente de esos datos? Anhelo poder encontrar la paz con lo que sucedió en mi vida anterior. A medida que transcurre el tiempo, y abrazar plenamente el momento actual a pesar de los errores que haya cometido. Siempre estaré acompañado por los errores que he cometido. Soy plenamente consciente de que mi valía va más allá de los errores y fallos que cometo. Como superviviente, me veo como alguien luchador que siempre encontrará la fuerza de voluntad requerida para afrontar cualquier obstáculo que aparezca en mi camino. Uno a uno, seguiré avanzando de manera progresiva. Cada día, puesto que es la única responsabilidad que tengo. En memoria de Marcos, Javier y, especialmente, de mí mismo, la historia es de mi autoría. Si te ha gustado el contenido, asegúrate de darle me gusta al vídeo, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos más tarde.